Bueno chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver una nueva temática, lo que son las famosas tablas dinámicas. Bueno, esta es una sesión bastante cortica y bastante sencilla de aprender a manejar. Entonces vayan abriendo el archivito. Mientras yo comparto la pantalla. Bueno, entonces el archivo que les publiqué solamente tiene una lista de datos, la cual vamos a utilizar para ver esta temática. Tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Como su nombre lo indica, dinámicas quiere decir que son tablas que no son estáticas. Una tabla estática, por ejemplo, es la que nosotros tenemos ahí en pantalla. Esa lista de datos es una tabla estática, la cual no podemos modificar su estructura, aunque sí podamos moverla de posición, ¿sí? No podríamos cambiar su estructura y de pronto podríamos filtrarla como vimos en la última sesión, ¿sí? Pero modificar su estructura no podríamos hacerlo. En cambio, sí lo podemos hacer si creamos a través de la tabla una tabla dinámica. Entonces, eso es lo que es una tabla dinámica, una tabla que podemos modificar su estructura, además de que nos permite crear diferentes tipos de informes, claro, basados en una tabla de datos, como por ejemplo la que tenemos ahí en pantalla. Esos informes de tabla dinámicas podemos variarlos, ¿sí? O mostrarlos de acuerdo a su posición. Recuerden que cuando vimos las funciones de búsqueda, vimos los dos tipos de tablas que podemos crear en Excel. Una tabla en columnas, como es la que tenemos aquí, o una tabla en filas, como la que creamos aquella vez, ¿sí? Entonces las tablas dinámicas nos brindan esa presentación en filas o esa presentación en columnas. Ahora que hagamos unos ejemplos, ustedes ya se van a dar cuenta de ello. Entonces son importantes por eso, ¿no? Porque nos permiten crear muchos informes que en alguna ocasión, cuando estén en etapa práctica o laborando, ¿sí? En algún momento les pidan. Y son muy bien utilizadas para ese tipo de dar respuesta, ¿no? Bueno, vamos a ver a través de ejemplos cómo utilizamos la tabla de dinámica y para qué tipo de, digamos, de informe podemos utilizar. Bueno, algo importante. Para saber aprender a manejar las tablas dinámicas, antes debo saber aplicar filtros, aplicar autofiltros, que fue lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Si uno no sabe aplicar autofiltros, entonces ahí sí nos va a quedar un poquito duro crear tablas dinámicas. Es por eso siempre, antes de llegar a este tema, me gusta ver la parte de los autofiltros, porque son muy necesarios en la creación de tablas dinámicas. Bueno, usando nuestra nuestra tabla que tenemos aquí, vamos a ir creando diferentes tablas dinámicas. ¿Qué es lo importante para crear una tabla dinámica? Saber cuál es el informe que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la tabla que tenemos ahí, ¿sí? Porque a través de las tablas de datos es que se basan los informes, podemos dar respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, nos piden de esa tabla que tenemos ahí, por ejemplo, nos piden mostrar los jugadores, mostrar la cantidad de jugadores por cada nacionalidad.
Entonces nos piden mediante una tabla dinámica crear ese informe. Muéstreme la cantidad de jugadores por cada una de las nacionalidades, por cada nacionalidad. Listo, ya tenemos la pregunta, que es lo importante para poder crear la tabla dinámica. Lo otro es analizar muy bien la pregunta, ¿sí? Analizar es si en realidad de la tabla que tenemos ahí presente podemos dar respuesta a ese interrogante, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, saber si con los datos que hay en la tabla podemos dar respuesta. Y sí, sí podríamos dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque sí tenemos, por ejemplo, una columna de nacionalidad. Entonces, con esa columna, entonces podríamos sacar la cantidad de jugadores que hay por cada una de ellas. Entonces, siempre ustedes deben hacer ese análisis. Y como he venido diciendo en las anteriores secciones, lo importante siempre es leer muy bien, para de esa manera poder interpretar correctamente. Entonces, miren que ya vamos en la quinta temática y aún seguimos interpretando datos, que fue lo que les dije desde la sesión. Bueno, ya teniendo la pregunta ahora sí, creemos la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo creamos una tabla dinámica? Primero que todo, seleccionen toda la tabla completa con los títulos, seleccionémosla hasta el final. Luego de seleccionar la tabla, vamos a ir arriba a la pestaña Insertar. Insertar. Y luego elijan Tabla dinámica. La primera que aparece a la izquierda. Insertar tabla dinámica. La primerita. Al darle clic en tabla dinámica, observen que nos aparece esta ventana. Repito los pasos. Seleccionen la tabla completa con los títulos, luego van a la pestaña Insertar y eligen la primera opción de la izquierda, Tabla dinámica. Eso les crea o les muestra esta ventana. ¿Qué nos pide esa ventana? Lo primero es indicar la tabla o rango que vamos a utilizar. ¿Sí? Como ya habíamos seleccionado la tabla, ya nos aparece seleccionada. Nos dice que hay una tabla dinámica desde la posición A1 hasta G53, que es la selección que hicimos. ¿Sí? Si de pronto ustedes no están seguros de que está seleccionada correctamente la tabla, también puedo volverla a seleccionar desde esa posición. Entonces simplemente volveríamos a hacer esto. ¿Sí? Si en algún momento, como les digo, la tabla quedó mal seleccionada, entonces desde aquí pueden volverla a seleccionar. Una fuente de datos externa es cuando tenemos un archivo de texto, ¿sí? Generado por una base de datos y necesitamos mostrarlo acá en Excel. Esa también sería otra opción, pero no es común usarla. Elija dónde vamos a colocar el informe de tabla dinámica. La tabla dinámica la podemos crear en una nueva hoja, o sea, una hoja aparte de esta que tenemos aquí, o en la hoja donde tenemos los datos, en la hoja existente. Entonces vamos a crear las tablas en la hoja actual, en la hoja existente. Entonces elegimos hoja de cálculo existente y nos pide cuál va a ser la ubicación de la tabla, es decir, dónde vamos a poner nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la pregunta. Vamos a colocarlo 2 celdas después de esa pregunta, aquí, en I4. Ahí en esa posición vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Damos clic en aceptar. Y observen lo que nos aparece. ¿Qué nos aparece al crear la tabla dinámica? Nos aparece la hoja de tabla dinámica, miren. Aquí en este momento está en blanco, porque no le hemos hecho nada. Y nos aparecen a la derecha de la pantalla estas opciones. Observen que nos aparece la lista de campos, que si ustedes se dan cuenta son los títulos de la tabla de datos.
Es decir, que las tablas dinámicas las creamos haciendo uso de las columnas de nuestras tablas de datos. Y también nos aparecen 4 zonas que podemos utilizar para crear la tabla dinámica. Hay zona de filtros, zona de columnas, zona de filas y zonas de valores. Regularmente las que más se utilizan son filas y valores. Ya les digo el porqué. Entonces, Profesor, valores. ya que ¿Sí? me puede mostrar cómo fue que le hizo lo de la tabla dinámica, es que no sé, no me dejó cogerlo. Primero selecciona la tabla. Luego vas a insertar y le escoges tabla dinámica. Entonces, aquí ya te aparece el rango de la tabla. Si no te aparece, entonces vuelves y la seleccionas desde ahí. Después eliges la opción hoja de cálculo existente, que es donde vas a crear la tabla dinámica, y la creas en la posición I4, y le das a aceptar. Y eso te genera lo que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces les decía, tenemos 4 zonas con las cuales creamos o le damos la estructura a nuestra tabla dinámica. Y generalmente usamos son las 2 opciones de filas, que es una forma de mostrar la tabla dinámica. También se puede hacer en columnas, pero más utilizada es filas, ya veremos el porqué. Y valores, que es donde van las columnas con las cuales se hacen los cálculos automáticos. ¿Qué tipo de cálculos automáticos crea las tablas dinámicas? Con las funciones básicas, es decir, que con una tabla dinámica podemos calcular la suma, o sea, los totales, el promedio, el máximo, el mínimo, y contar. ¿Sí? Las 5 funciones básicas son las que nos permiten, para este tipo de tablas, hacer esos cálculos automáticos, ¿no? También las tablas dinámicas son catalogadas como una herramienta de agrupación, así como lo son los filtros y los subtotales, los que vimos la semana anterior. Entonces, también pueden ser una herramienta de agrupación de datos, las tablas dinámicas. Ahora se van a dar cuenta si es eso o no es verdad eso. Bueno, ya tenemos nuestra tabla dinámica en blanco. Ahora sí, contestemos la pregunta. Mostrar la cantidad de jugadores por nacionalidad. Así como utilizamos las funciones lógicas de sumar puntos y, contar puntos y las demás, y como utilizábamos los filtros y subtotales de acuerdo a la pregunta que nos plantean, acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Primero que todo, analizar bien la pregunta. Si necesitamos, ¿qué necesitamos para poder dar respuesta a ese primer informe que nos piden? Entonces, mostrar la cantidad. Ahí ya nos están diciendo algo. Es decir, que necesitamos utilizar la función que nos cuenta. Y esa es una función básica que tiene Excel. Pero nos piden los jugadores por la nacionalidad. Aunque exista una columna de jugadores, no, con solo la columna de jugadores no podemos dar respuesta al interrogante. La única que me sirve para dar respuesta al interrogante es la columna de nacionalidad, porque ahí están todos los países a los cuales pertenece cada uno de los jugadores. Entonces, esta es la columna que debo utilizar para poder hallar la respuesta. Entonces, veamos cómo vamos a crear nuestra tabla dinámica. Pues entonces les decía, la clave está acá en lo que aparece es acá en la parte derecha, con esta lista de campos y estas zonas, que son con las que se crean las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Esta columna nacionalidad que ustedes ven acá, ¿sí? Con clic sostenido, clic izquierdo del mouse, vamos a moverla, así, miren, vamos a moverla
a la zona de filas. Entonces, nos ubicamos acá en filas y cuando aparezca esa rayita horizontal, ¿la ven? Esa rayita ahí como en verde, debajo de filas, ahí sueltan el campo, sueltan el botón del nodo. Y observen qué pasó con la tabla. Profe, ¿Sí? ¿dónde saco campos de tabla dinámica? El que usted tiene a la derecha. Eso se genera cuando tú le das a aceptar a la tabla dinámica. Solamente me salió ese cuadrito. ¿Tienes la hojita? Sí. Dale clic a la hojita y ya te debe aparecer esto. Ah, sí, ya. ¿Te apareció? Gracias. Eso. Cuando se les aparezca la tablita es porque no está elegida la tablita dinámica, o sea, la hojita en blanco. Vuelvan a dar clic y miren que ya vuelven y aparece. Entonces les decía, muevan ese campo que dice nacionalidad con clic sostenido y arrastrenlo hasta la zona de filas. ¿Sí? Cuando aparezca esa rayita horizontal debajo del título filas, ahí sueltan el campo. Y observen qué pasó con la tabla dinámica. Miren que ya no está en blanco. ¿Qué nos aparece? Nos aparecen los países que existen en nuestra tabla de datos. ¿Sí? Entonces nos aparece argentino, brasileño, chileno, colombiano y uruguayo. Entonces, listo, ya tenemos cada nacionalidad que hay en la tabla dinámica. ¿Qué nos falta? Que nos muestre cuántos jugadores hay por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues la columna que me permite contar los jugadores, pues es la columna de jugadores. Ahora, esa columna jugadores, háganle lo mismo, muévanla hasta la zona de valores. Y ahí lo sueltan. Y observen que aparece en la tabla una nueva columna, la cual me indica cuántos jugadores hay por cada una de las nacionalidades. Miren. E inclusive nos muestra el total de jugadores que hay en la tabla de datos. Entonces, en este momento la tabla de datos tiene 52 jugadores, ¿sí? De los cuales, por cada nacionalidad, tenemos 11 argentinos, 9 brasileños, 7 chilenos, 12 colombianos y 13 uruguayos. Y ahí ya damos respuesta a ese primer interrogante que nos hace. Una tableta dinámica sencilla, ¿sí? ¿Por qué colocó los jugadores en la parte de valores? Para poder contarlos. Ah, ya. ¿Sí? Que es la única que me permite contar los jugadores por nacionalidad. Por eso la meto. Bueno. Y observen lo que nos aparece aquí arriba. Cuenta de jugadores. Es decir, que la función básica que nos calculó fue la de contar. Por eso aquí aparece cuenta de jugadores. Si quisiéramos cambiar la función por otra, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, si ustedes necesitan cambiar la función, solamente ubíquense donde dice cuenta de jugadores y denle un doble clic, así rapidito, un doble clic. Y nos aparece esta ventanita. Y aquí están, miren, todas las funciones básicas. Que simplemente escogerían la que van a utilizar y le van a aceptar. ¿Sí? Pero solamente cuando tengan que cambiar la función. Te repito, le dan doble clic donde dice cuenta de jugadores y luego ya cambian la función. Esa es la forma de cambiar, digamos, el cálculo, por si de pronto nos piden el promedio y no nos aparece el promedio, o nos piden la suma, o el máximo, o el mínimo. Bueno, entonces ya creamos nuestro primer informe de tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, el por qué dinámica. ¿Por qué es que se le dice tabla dinámica? Por lo siguiente.
ese campo que movimos acá en filas, mírenlo, el que está acá en filas, el que lo movimos, podemos desde ahí quitarlo. Y por ejemplo, muévanlo, el que está en filas, nacionalidad, muévanlo al área de columnas. Y ahí lo sueltan. Y observen qué pasó con la tablita ahora. La tabla cambió su estructura. Miren. Es decir, ya no está en posición de filas, sino en posición de columnas, automáticamente. Aunque nos sigue mostrando el mismo resultado, miren. ¿Sí? Lo único que cambia fue la forma de ver la tabla, ¿no? O la posición de la tabla. Anteriormente en filas, ahora en columnas. ¿Sí? Y por eso cambiamos su estructura. ¿Recuerdan cuando vimos las funciones de búsqueda? Que una tabla en columna la transpusimos a una tabla en filas, pero eso nos generaba, era una nueva tabla, digamos, después, ¿ya? En cambio acá con las tablas dinámicas es sobre la misma tabla, miren, sobre la misma tabla que podemos modificar su estructura, sin necesidad de crear otra. Esa es la diferencia, ¿no? Entre una tabla estática y una dinámica. Que a la dinámica sí puedo automáticamente modificarle su estructura, como lo acabamos de hacer aquí. Ahora, vuelvan nuevamente esa columna nacionalidad, vuelvan las filas. Y listo. Entonces ahí ya tenemos o definimos lo que era el concepto de una tabla dinámica. ¿Por qué es más utilizada las filas? Pues porque las filas, miren, para este tipo de tablas dinámicas, las filas tienen una mejor presentación. ¿Sí? Ojo, pero en tabla dinámica. En cambio, en tabla estática, como la que tenemos aquí, la mejor posición es entre columnas. Entonces, si van viendo las diferencias entre una estática y una dinámica, entonces recuerden, la dinámica mejor presentada queda en posición de filas. Al contrario de la estática que queda mejor presentada es en posición de columna. Y que además la tabla dinámica le puedo modificar la estructura. A la tabla estática también se la puedo modificar, pero me generaría una nueva tabla. A la dinámica no, es sobre la misma. Bueno, entonces ya tuvimos nuestra primer tabla dinámica. Básica, ¿no? Sencillita. Vamos a irla, como quien dice, modificando poco a poco, para ir viendo bastantes cositas que se necesitan para este tipo de herramienta. Instructor, ¿Sí? usted de pronto más tardecito me hace un favor, me vuelve a explicar o recordar cómo pasó la tabla al modo que nos enseñó, así como de columna, toda la tabla. A transponerla. Epa, esa. Ok. Tranquila, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, ya hicimos nuestro primer informe de tabla dinámica. Veamos un segundo informe. Por ejemplo, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué nos piden ahora en esta nueva tabla? A ver, por ejemplo, vamos a sacar, a ver, mostrar los jugadores por equipo. Indicando su valor. Ahora nos piden esa segunda tabla dinámica, mostrar los jugadores por equipo, indicando su valor. Ojo, aquí ya tenemos que mostrar a cada jugador por cada uno de los equipos. Y fuera de ello, mostrar cuánto vale, ¿no? O sea, cuánto vale cada jugador. Bueno, entonces primero creemos la tabla dinámica. Ustedes ya saben, seleccionamos toda la tablita.
Vamos nuevamente a la pestaña Insertar y elegimos tabla dinámica. El rango ya está. Seleccionamos hoja de cálculo existente y en ubicación le indicamos dónde vamos a crearla. Entonces ya saben, 2 celdas después de la pregunta. O sea que esta segunda tabla nos queda en la posición I15. I15. Damos clic en aceptar. Y ya tenemos nuestra segunda tabla dinámica. Bueno, nuevamente analicemos la pregunta que nos hacen para poder sacar de esa manera la tabla dinámica. Mostrar a los jugadores por equipo. Esta vez sí uso la columna jugadores para mostrarlos cada uno, pero por el equipo. ¿Sí? Primero, saquemos o movamos el campo equipo a la zona de filas. Pasemos de equipo a filas. Observen que automáticamente nos aparecen todos los equipos. ¿Qué hay en la lista? Luego necesitamos que por mostrar qué jugadores hay por cada uno de esos equipos. ¿Sí? ¿Cuáles de ellos pertenecen a ese equipo? Entonces, los jugadores, que es donde están los nombres de cada jugador, ¿sí? Lo muevo debajo de equipo, en filas, pero debajo del campo equipo. Entonces arrastro jugadores, miren, hasta equipo. Y ahí lo suelto. Y observen qué pasó con la tabla ahora. Entonces miren que por cada equipo ya aparece cada uno de los jugadores. Entonces, por ejemplo, los del equipo Boca Junior, estos son los jugadores que pertenecen a ese equipo. De Católica, ahí están los jugadores. Lo mismo para Cobreloa, Fénix, Jaguares y los demás equipos. Que ya llevo la mitad de la pregunta. Ya llevo los jugadores por equipo. ¿Qué me falta? Mostrar su valor. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Entonces, y eso me lo da el campo valor. Entonces, ese campo valor, muévanlo a zona de valores. Y ahí lo suelto. Y observen cómo nos queda nuestra tablita dinámica. Miren. Entonces ya tenemos los jugadores que hay por cada uno de los equipos, indicando su valor. E inclusive, miren, nos muestra al frente de cada equipo, observen, en negrita, nos muestra cuál es el total que cuestan todos sus jugadores. ¿Sí? El total de lo que cuestan sus jugadores por cada uno de los equipos. Entonces, por ejemplo, Boca Juniors, bueno, ese número no es. A las tablas dinámicas también le podemos aplicar formatos de número. Entonces, por ejemplo, pongamos el signo moneda a estos valores. Entonces, seleccionenlo, eso ya saben hacerlo. Entonces, seleccionen toda la columna, miren, valor, y vamos a inicio y le agregamos el formato moneda. Recuerden que esto no es un error, sino que hay que ampliar un poquito la celda, pero quitémosle los 2 decimales. Entonces miren cómo queda con formato moneda, queda mejor presentada la tablita. Ampliemos un poquito para que se vea el total general. Ahí está. Entonces lo que les decía, entonces por ejemplo Boca Junior, todos sus jugadores, todos, ¿no? Tienen un valor de 148 millones. De Católica 120, de Cobreloa 668 millones 600 y así sucesivamente para los demás equipos. E incluso tenemos un total general de lo que cuestan todos los jugadores de nuestra tabla de datos. Eso es como mil millones, creo que es, sí. 59.550, más o menos. Entonces, miren, ahí tendríamos un informe
ya completo de lo que sería una tabla dinámica. Y miren la función que aplicó. Miren que me dice ahora suma de valor. Miren la primera, cuenta de jugadores. Aquí le aplico la función cuenta para contar y acá aplico la función suma para calcular precisamente estos valores generales en cada equipo. Entonces sí está haciendo uso las tablas dinámicas de las funciones básicas. Bueno, ahora, les había dicho, recuerdan que a las tablas dinámicas podíamos aplicarle filtros. Sí, podemos hacerlo. ¿Y en qué parte le podemos aplicar el filtro? Si se dieron cuenta, miren que las dos tablas dinámicas tienen un botoncito, ¿lo ven? Ese botoncito ustedes ya lo conocen. Ese es el botón del autofiltro. Si ustedes le dan a ese botoncito de la segunda tabla, obsérvenlo, denle clic y miren que nos muestra exactamente la misma ventana que vimos hace 8 días cuando estábamos aprendiendo a aplicar autofiltros. Miren, ahí exactamente la misma. Los filtros de valor son los mismos filtros de número que vimos hace 8 días. Y los filtros de etiqueta son los mismos filtros de texto que vimos hace 8 días. Ah, pero es que a los filtros, a las tablas podíamos aplicarle a cada columna, a cada filtro. Sí, también, miren. Por ejemplo, acá arriba donde dice seleccionar campo. Si damos clic ahí, podemos seleccionar a qué campo vamos a aplicarle ese filtro. ¿Sí? ¿A qué campo se le aplica? Bueno, ahora, si quisiéramos que no nos muestre toda esta tabla tan larga, ¿sí?, sino que únicamente nos deje mostrando, por ejemplo, Boca Junior y River Plate, entonces debemos aplicarle un filtro a la tabla. Entonces damos clic en el botoncito del filtro. Miren que aquí tenemos todos los equipos y solamente debemos dejar Boca Junior y River Plate. Eso ya saben hacerlo. Entonces quitamos todos y solamente dejamos Boca Junior y River Plate. Damos clic en aceptar y observen que ahora nuestra tablita quedó más pequeña. Únicamente con los dos equipos que escogimos se quedará mostrando. Y observen qué pasó con el botoncito de la tabla. ¿Qué le aparece ahí? El embudo. Ese embudito me significa o le significa para ustedes, recuerden, que la tabla ha sido filtrada. Porque si ustedes ven la primera tabla, miren que el botoncito no tiene el embudo, es decir, que esta tabla no la filtramos, esta sí. Y todos los filtros que vimos hace 8 días, todos los podemos aplicar en las tablas dinámicas. Bueno, tercer ejemplo. A ver, ¿qué podemos sacar de este tercer ejemplo? Por ejemplo, os pido lo siguiente: mostrar los jugadores por posición sacando el promedio de su valor indicando solo los delanteros.
Bueno, ahí está el siguiente informe de tabla dinámica. Mostrar los jugadores por posición. Ahora necesito mostrar esos jugadores que mostramos por equipo, ahora por cada posición que tengan, sacando el promedio de su valor. No la suma, sino el promedio de lo que vale. Indicando solo los delanteros, es decir, que es únicamente se queden mostrando los jugadores con posición delantero. Veamos entonces cómo le damos solución a esta nueva pregunta. Bueno, primero creemos la tabla dinámica, que ya saben, seleccionen la tabla dinámica, vamos a insertar y luego tabla dinámica. Escogemos hoja de cálculo existente y la vamos a crear en la posición I34. Entonces, siempre dos posiciones después de la pregunta, I34. Y damos clic en aceptar. Bueno, niños y niñas. Ahora sí, ¿cómo sacamos ese nuevo informe? Pues, primero lo que nos están pidiendo que mostremos, ¿no? Mostrar los jugadores por cada una de las posiciones, así como hicimos con equipo. Entonces, posición, movámoslo al área de filas. Y ahí nos aparecen todas las posiciones. Ahora necesitamos mostrar cada jugador que existe por cada una de esas posiciones. Entonces, jugadores, lo movemos debajo de posición, acá en filas. Y ahí ya tenemos los jugadores por cada posición. Luego nos dice, sacando el promedio de su valor. Entonces, valor del jugador lo movemos a la zona de valores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando envío valor a la zona de valores, me indica que me calcula es la suma. Pero yo no necesito la suma, porque ahí me están preguntando es el promedio. Entonces, debo cambiar la función. Y ya saben cómo hacerlo. Entonces, donde dice suma de valor, denle doble clic. Repito, donde está suma de valor, denle doble clic. Y elijan ahora sí la función promedio, que es la que nos están pidiendo sacar. Entonces, escogemos promedio y damos clic en aceptar. Y observen que ya cambió la función. Miren, ya me dice promedio de valor, que es lo que me están pidiendo ahí. Que ya llevamos el 80% de la tabla dinámica creada. Y por último, solamente nos dice indicando solo los delanteros. Entonces, si quiero solamente que me muestre los delanteros, ¿qué debo hacerle? Filtrarla. Filtrarla, correcto. Entonces, vamos al filtro, vamos al botoncito del filtro y solamente dejamos al que sea delantero. Entonces, quitamos todas las posiciones primero y dejamos seleccionado únicamente al delantero. Y damos clic en aceptar. Y observen que ya dimos respuesta a ese otro interrogante. Pongámosle formato moneda a la tablita para que quede mejor presentada. ¿Lo ven? Y ahí tienen la tabla dinámica que da respuesta a ese interrogante. Cuarto informe. Por ejemplo, nos piden lo siguiente, mostrar los jugadores con valor
entre 10 millones y 30 millones. Entre 10 millones y 30 millones, indicando los 4 mejores. Aquí es como si estuviéramos aplicando filtros también. Parte informe. Mostrar los jugadores con valor entre 10 millones y 30 millones, indicando los 4 mejores, o sea, en valor, ¿no? Los 4 mejores en valor. Primero, creemos la tabla dinámica. Entonces, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y la creamos en la posición I51. 2 celdas después de la pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a dar respuesta a ese primer interrogante? O sea, prácticamente esta es una tabla que se hace con filtros. ¿Por qué? Porque primero necesitamos sacar los que estén en ese rango de valor, entre 10 y 30 millones. Y luego sacando los 4 mejores. ¿Recuerdan la opción que era para sacar los 4 mejores? Ya la recordarán. Bueno, primero que todo, el campo jugadores, pasémoslo a filas. ¿Sí? Ahí tenemos todos los jugadores. Y valor a valores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos cada jugador con su respectivo valor. Pongámosle formato de moneda a la columna de valores. Listo, ahí tenemos ya parte de la respuesta. Ahora sí, primero saquemos este rango que me están pidiendo aquí. Que el rango sea entre 10 y 30 millones. Entonces, eso lo saco con un filtro. Entonces, vamos al filtro de la tablita. Ese es un filtro ¿de qué tipo? Un filtro de número. Recuerden que los rangos numéricos son un filtro de número. Pero acá es filtro de valor. Filtro de valor. Entonces, nos ubicamos aquí en filtro de valor. ¿Y cuál es la opción para indicar un rango? ¿Los 10 mejores? No, el rango numérico. Entre. Entre 10 y 30 millones. Muy bien, entre 10. Entre es el que utilizamos para definir el rango numérico. Listo, entonces suma de valor está comprendido entre el número pequeño, entre 10 millones y 30 millones. Entonces, aquí ya está definido el rango de número. Le damos clic a aceptar. Entonces miren que eso nos redujo gran parte de la lista. Entonces, aquí únicamente tengo los de 10 y entre 10 y 30 millones. Ahora, de ese rango necesitamos los 4 mejores. Entonces vamos nuevamente al filtro. Nuevamente filtros de valor. Y ahora sí la opción que dijeron primero, 10 mejores. Recuerden que los mejores son los superiores
aunque también podemos sacar los inferiores. Entonces, como no necesitamos los 10, sino los 4, entonces reducimos la cantidad únicamente y la dejamos en 4. ¿Sí? Elementos y por suma de valor, esto no lo movemos y le damos clic en aceptar. Y ahí pues ya tenemos los 4 mejores jugadores, o sea, los que tienen mejor valor, ¿sí? De entre, ¿no? Entre los que están entre 10 y 30.000. Quinto, vamos a ir. ¿Profe, puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Si yo quiero cambiar la posición de la tabla que ya está ahí como día. La posición de la tabla, es que la única forma de que podamos cambiar la posición es que, por ejemplo, los jugadores, esta columna de jugadores que está acá en filas, la pasemos a columnas. ¿Sí? Y mira que ahí ya cambió la estructura de la tabla. Pero no hay como cambiarla de posición, digamos, correrla a la J o así. Correrla a la J, pero vamos acá. Eso es mover la tabla, simplemente. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Profe, tengo una pregunta también. ¿Sí? Lo que pasa es que le seleccioné mal la tabla, pero ya no puedo quitarla para volver a seleccionarla toda. No, ahí sí ya tienes que volverla a crear la hoja de la tabla dinámica. Entonces, para ese caso, selecciona, entonces si necesitas borrar la tabla dinámica que se creó, selecciona la tabla dinámica, ¿sí? Le das clic derecho, le das eliminar y le dices que desplace hacia la izquierda, le das a aceptar y ya desaparece. Y ya puedes volverla a crear nuevamente, ya seleccionándola correctamente. Bueno, vamos al quinto informe. A ver, por ejemplo, mostrar los jugadores, esto lo van a recordar, los jugadores de su nombre inicie en la letra, por ejemplo, a ver, una que tenga bastantes. Mostrar a los jugadores que su nombre inicie en la letra A, indicando el máximo valor. Mostrar a los jugadores que su nombre inicie en la letra A, indicando el máximo valor. Ojo, recuerden que máximo no tiene que ver nada con los mejores, ¿no? Eso lo dijimos en la sesión anterior cuando hacíamos los filtros. Bueno, primero creemos la tabla. Insertar, tabla dinámica. Hoja de cálculo existente, ubicación y lo hacemos aquí en la posición I61. Y clic en aceptar. Mostrar a los jugadores que su nombre inicie en la letra A, indicando el máximo valor.
Entonces, este también es sencillito hacerlo. Entonces, jugadores va a filas. Ahí lo tenemos. Valor va a valores. ¿Sí? Pero no necesitamos suma de valor, sino el máximo. Entonces, damos doble clic en suma de valor y elegimos la función max, que es la del máximo valor. Y damos clic en aceptar. Entonces miren que ya cambió la función. Bueno, pero ¿qué me falta? Que solamente se muestren los que su nombre inicie en la letra A. Pues ya sabemos que eso es un filtro que tenemos que aplicar. Pero primero pongámosle formato moneda a los valores. Bueno, entonces ahora saquemos el filtro. Es un filtro por nombre, es decir, en este caso un filtro por texto. Entonces damos clic en el filtro. De los filtros de texto, acá son los filtros de etiqueta. ¿Sí? Filtro de etiqueta. Y escogemos la opción comienza por. Aunque acá diga inicia, entonces la opción es comienza por. Y la letra que nos indica es que comience por la letra A. Puede ser en mayúscula o minúscula, no interesa. Letra A. Y damos clic en aceptar. Y observen que ahí ya tenemos todos los jugadores con el máximo valor y que su nombre inicie en la letra A. Entonces, si ven lo de sencillo que es sacar las tablas dinámicas, es como si estuviéramos haciendo, repito, filtros, los que vimos la sección anterior. Sexto informe de tabla dinámica. A ver, por ejemplo, ya. Un caso que les he mencionado, pero que hasta ahora no lo hemos hecho, que es usando fechas. Es, por ejemplo, nos digan de esta manera. Mostrar los jugadores profesionales desde mostrar a los jugadores profesionales desde el año 2000 hasta el 2005. Mostrar a los jugadores profesionales desde el año 2000 hasta el 2005, indicando el mínimo valor. Entonces, ahí ya no tenemos en esta pregunta mostrar a los jugadores profesionales desde el año 2000 hasta el 2005, indicando el mínimo valor. Aquí ya no tenemos un rango de número, sino un rango de fecha. ¿Sí? Porque nos están preguntando del año 2000 hasta el 2005. Ese es un rango de fecha. Además, indicando el mínimo valor, no el peor valor, ¿no? Sino el mínimo valor, la función. Bueno, primero creemos la tabla. Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación, y elegimos la posición I-74. Clic en aceptar. Y vamos sacando la pregunta.
mostrar los jugadores. Entonces, mostremos los jugadores. Entonces, jugadores va a filas. Su valor va a valores. Ahí la tenemos. Pero necesitamos el mínimo valor. Entonces, cambiamos la función. Doble clic. Y cogemos min, que es la función mínima. Y le aplicamos formato moneda al valor. Listo, entonces ya tenemos parte de la respuesta. ¿Qué me falta? Que sacar los que son profesionales desde el 2000 hasta el 2005. ¿Y qué campo me sirve? Pues este campo de la tabla que es profesional. Entonces, esta es la fecha en que cada jugador, ¿no? La fecha en que cada jugador se volvió profesional digamos, de fútbol. Entonces, este campo profesional, a ver dónde lo ponemos. Bueno, de todas maneras no nos va a dar tan organizado por fecha. A ver, si lo ponemos debajo de jugadores, acá en filas, ¿qué va a pasar? Entonces ahí tenemos ya todos los... Listo, entonces debajo de fecha para que nos indique la fecha en que cada jugador, miren, en que cada jugador fue profesional. Entonces miren, el jugador Julio fue profesional desde el 5 de octubre del año 92, Aldemar desde el 8 de febrero del 2016 y así sucesivamente para todos los demás jugadores. Pero ahora solamente necesitamos que se nos muestre únicamente los que están en este rango de fecha, entre el 2000 y el 2005. Entonces, ¿cómo le indicamos ese año? Entonces, vamos al filtro, ¿sí? Al filtro, y en la opción que dice seleccionar campo, si no la tienen escogida, seleccionen profesional. Profesional, porque esa es la del rango de fecha. Y vamos a la opción, aquí la tenemos, filtros de fecha. Filtros de fecha. Y escogemos la opción entre, que es la que nos sirve para rango tanto de número como de fecha. ¿Sí? Y ahora sí, le indicamos el rango. Pero ojo, no podemos darle el rango por año, no, es por fecha. Entonces, ¿qué fecha debo ponerle para indicar desde el año 2000 hasta el 2005? ¿Cuáles serían las fechas que tendría que darle ahí? 1 de enero del 2005. ¿Cómo? 1 de enero del 2005. No, ojo que es desde el 2000 hasta el 2005. Entonces, 31 de diciembre de 2005. Pero ojo, primero deben darle, así como el rango numérico. Recuerden que en el rango numérico primero va el rango inicial y el rango final. Acá sería la fecha inicial y la fecha final para definir todo el rango. Entonces, ¿cuál sería la fecha inicial? 1 de enero del 2000. Primero, exacto. Entonces, desde el 1 de enero, ajá, desde el 0101 del año 2000 y la que hicieron después, 31/12 del año 2005. De esa manera definimos los que están desde el año 2000 hasta el 2005, ¿no? Desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2005. Ahora sí, le damos clic en aceptar. Y observen que ya nos aparece la tablita con los jugadores profesionales entre el 2000 y el 2005. Profe, a mí no me aparecen fechas, solo me aparece el año en la tabla. No importa. Ah, porque tú tienes la versión actual.
Antes ponla así con fecha, que es así te deja. La hago como profe. Es que mire que yo selecciono profesional en filas Ajá, y automáticamente se me seleccionan trimestres y años. Y me toca semestre. retirarlo. Entonces, ¿No? cuando elijas entre, ponla en años, entre el 2000 y el 2005. Y me sale con fechas. Pues solo, pues ahí No, la sale con años. ahí te salen es por años. Sí, solo años. Ajá, La sí, dejo. no, no, está bien. Lo que pasa es que tú tienes la versión actual del Excel, entonces esa versión sí toma los rangos trimestrales, semestrales y por años, ¿sí? Acá los que tenemos la versión 2013 todavía no tiene esa actualización, entonces por eso es que la toma así. No, bueno, pues. Pero está bien, ahí no hay ningún problema, así te queda bien. Listo, profe, gracias. Listo, entonces miren que ya pudimos hacer un ejemplo con un rango de fecha, que tanto les mencioné desde que vimos las funciones lógicas. Bueno, nuevo informe. Séptimo. Vamos a llegar a los 10. Séptima pregunta. A ver, ¿qué podríamos sacar? ¿Qué informe dinámico podríamos sacar de esta tabla? Profe, y con uno que tenga valor mayor, igual. Ah, ya. Muy bien. Eso está bien. Bueno, a ver. Mostrar los jugadores por condición, indicando los de valor mayor o igual a 30 millones mostrar los jugadores por condición indicando los de valor mayor o igual a 30 millones eh, dejando los volantes. Bueno, ahí tienen esa tabla dinámica. Ustedes ya hemos visto 6 ejemplos, ya saben aplicar filtros, ya pueden hacer este ejemplo. Entonces, trátenlo de hacer y me dicen cuántos jugadores les queda mostrando. Luego yo lo hago y ya vemos si hicieron bien o si tienen errores. Pero háganlo, chicas, traten de hacerlo.
¿Alguien ya lo hizo? ¿Quién ya lo hizo? Profe, me quedaron 4 jugadores. 4 jugadores. Bueno, ya comprobamos. A mí Demos también, otros 2 minuticos para que los demás lo hagan. también me dio 4, profe. También, bueno. Bueno, voy a ir creando la tablita dinámica. Bueno, a ver, una de las 2 niñas que me contestaron me va a indicar cómo movieron los campos. Primero jugadores. ¿A Se dónde? arrastra hasta filas, ¿no? Hasta filas, bueno. Y luego valor. Ajá. A valor. Mm, ¿cuál era el otro? Karen, ayuda. Yo puse posición abajo de jugadores y valor Ah, lo puse abajo de ¿Cómo, valor. cómo? Habla un poquito más duro, es que no se te escucha bien. Ah, que puse posición debajo de jugadores, A ver. donde va fila. Espera. Entonces, posición debajo de jugadores. Ujú. Bueno, si tú miras la tabla mostrando jugadores y luego posición, ¿será que nos queda bien ordenadita así? No, ¿no es cierto? Mm, Entonces, intercambia. Pon jugadores debajo de posición. ah, Y mira cómo te queda la tabla. Ahí sí ya queda más entendible, mira. ya. Ah, ¿Sí? Entonces miren que no es lo mismo jugadores y debajo posición que al contrario. Entonces, primero la posición y luego los jugadores. Entonces, de esa manera la tabla ya queda más entendible. Y ahí sí ya me muestra cuáles son los jugadores que hay por cada posición. Listo. profe, ahí sigue la condición, ¿cierto? Sí, la condición esta de que el valor sea mayor o igual a 30 millones. Bueno, ¿esa dónde la hicieron? a ver, Vivi. Ahí en ese filtro. ¿Pero qué eh, campo pero cuál campo usaron? ¿Posición o jugadores? ah, A ver, mira el mío. Posición coloqué yo. sí, Bueno, posición. dejémosle posición. Este filtro que vamos a hacer ahí para sacar los mayores o iguales a 30 millones es un filtro de valor, que es un filtro de número. ¿Qué opción eligen ahí? Mayor o igual que. Mayor o igual que, ajá.
Profe, pero igual no le quitó, en la posición no le dejó solo volante. Ok. No, pero primero hay que hacerlo así completo. Ya lo último ya sacan los volantes. Ah, Pues suma de valor es mayor o igual a los 30 millones que nos indica ahí. Y le damos a aceptar. Pues ahí tenemos todos los que son mayor o igual a... Ah, no, perdón. mayores a Ahí los... no tenemos los que son mayor o igual a 30 millones, miren. ¿Sí? Porque me siguen apareciendo de 23, de 10, ¿sí? O sea que ese filtro en realidad no me lo aplicó. ¿Sí? No me aplicó ese filtro de los de mayor. ¿Por qué? ¿Quién tiene el valor? ¿A quién se le da un valor? A los jugadores. ¿Sí? Entonces, el filtro no se hace por posición, sino se hace por jugador, por los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores son los que tienen un valor, o sea, son los que cuestan. Entonces, por eso se le hace el filtro es a los jugadores. Ahora sí, filtros de valor mayor o igual que, y los que valen mayor a 30 millones. Y aceptar. Ahí sí ya se redujo la tabla. Miren. Ahí ya tengo todos los jugadores por cada condición y los que son mayor o igual a 30 millones de valor. ¿Sí? Aquí sí ya la tengo bien. Pero me falta solamente indicar que solamente quiero mostrar los que son volantes. Entonces aplico un nuevo filtro. Ese sí es un filtro de posición, porque ahí están todas las posiciones. Tania. Y la quito y solamente dejo el volante. Y damos clic en aceptar. Y ahí ya nos dan los 4 jugadores que decían las chicas. Chao, 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 chao. Entonces, ¿cuál es la clave? Así como hacíamos los filtros, ¿no? Ir leyendo e ir haciendo. Leer e ir haciendo. Para ir sacando cada una de las tablas dinámicas. 8. Vamos a ver cómo les va con este 8. Mostrar los jugadores por nacionalidad y equipo. Indicando los los 5 más bajos valores. Entonces, saquen esta nueva tabla dinámica. Mostrar los jugadores por nacionalidad y equipo, indicando los 5 más bajos valores. Los más bajos, ¿no? Los 5 más bajos.
Bueno, miremos cómo nos queda este octavo ejercicio para los que ya lo terminaron. Primero que todo, siempre debemos, digamos, organizar la tabla de tal manera que se entienda, ¿no? Que se entienda, porque recuerden lo que pasó con el punto anterior, ¿no? Que no era lo mismo que un campo estuviera encima del otro, ¿sí? Si la tabla pues no nos iba a quedar, digamos, correctamente entendible. Entonces, eso también hay que buscarlo, ¿no? Que la tabla se entienda. Bueno. Mostrar a los jugadores por nacionalidad y equipo indicando los 5 más bajos valores. Entonces, primero tenemos que cuadrar los jugadores por nacionalidad y equipo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo nos va quedando la tabla. Entonces, primero bajemos nacionalidad a filas, ¿sí? ¿Por qué nacionalidad primero? Porque las nacionalidades son países. Ahora, los equipos, ¿sí?, son o pertenecen a alguna nacionalidad. También puede ser ese orden. Ese equipo debajo en nacionalidad. Entonces, miren, aquí tenemos los equipos por sus nacionalidades, pero me piden mostrar los jugadores. Entonces, los jugadores debajo de equipo. Y ahí ya obtengo, miren, un orden claro para poder mirar los jugadores por nacionalidad y equipo. Entonces, de Argentina tenemos a Boca Juniors y a River Plate, y esos son los jugadores. En Brasil tenemos a Santos y a Sao Paulo, y en cada equipo tenemos sus jugadores. Entonces miren que es una manera de demostrar correctamente la tabla, aunque podamos cambiar el orden, ¿no? Por ejemplo, que equipo quede al final. Entonces, al poner equipo al final, miren que la tabla me cambia la estructura completamente. Cambia completamente la estructura de la tabla. Y si ponemos nacionalidad al final, entonces ahí tenemos otra estructura, miren. Aunque no se entiendan bien, pero digamos que serían 3 formas diferentes de ver la información, ¿sí?, aunque alguna no se entienda. Entonces, por ejemplo, ese orden que tenemos ahí, jugadores, equipo y nacionalidad, miren que si vemos la tabla, no se entendería, ¿no? Esta tabla pues no la entiende nadie. ¿Sí? En cambio, si dejamos primero equipo, nacionalidad de segundo y por último los jugadores, entonces miren que esa tablita ahí sí me queda entendible, ¿sí? Yo puedo saber, por ejemplo, este jugador Camilo es argentino y es de Boca Juniors, o al contrario, ¿no? Primero nacionalidad, luego equipo y después el jugador, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de crear la tabla, ¿sí? Eso lo definen ustedes, ¿sí? ¿Cómo queda mejor entendible? Claro está. Entonces siempre piensen en que así lo entiendo yo, no. Siempre es mejor hacer las cosas para que otras personas lo entiendan. Si a usted su jefe les pide un informe de tabla dinámica, entonces ustedes tienen que ver la forma de que esa persona entienda su informe, no que solo lo entienda usted, no. Que siempre ustedes hagan las cosas para que las demás personas entiendan qué es lo que ustedes quieren dar a interpretar con sus informes. ¿Ya? Entonces miren que no es lo mismo ordenar los campos como nosotros queramos, no. Porque la tabla no me va a quedar correctamente estructurada. Entonces, a esto también es lo que se llama tabla dinámica, ¿no? La forma de cambiar la estructura de la tabla, ¿sí? Entonces miren ese ejemplo. Y valor lo pasamos a zona de valores, pues para saber cuáles son los 5 más bajos. Entonces miren, así nos quedaría la tablita general completa, pero ahora saquemos los 5 valores más bajos. Y ustedes ya saben que eso lo aplicamos es con un filtro de los 10 mejores.
Entonces, vamos al filtro. No es filtro por nacionalidad, sino por jugadores, que son los que tienen el valor. Vamos a filtros de valor. Y luego la opción 10 mejores. De los 10 mejores, no necesito los superiores porque me están pidiendo los más bajos, entonces los inferiores. No necesito los 10, sino los 5 inferiores, que es lo que me están pidiendo. Y luego así aceptar. Oh, ¿qué pasó? No me la aplicó. Wow. Entonces no nos la aplicó, fue por los jugadores. Nos va a tocar por nacionalidad. Ay, Dios. Les quitemos el filtro de jugadores. A ver, hagámoslo por nacionalidad. Este tampoco no lo aplicó. Wow. ¿Será que no nos lo va a dejar? Profe, ¿y si le cambia el elemento? Si le cambia suma. El elemento, no. La función, no. Porque ahí, no, ahí solamente me está sumando es el total general. A ver, probemos con nacionalidad. Saquemos los 5 inferiores. Parece que no nos la va a dejar. Va a pasar... A ver ahí. No nos la deja. A ver, hagamos lo que dice la niña. Quitemos el filtro. Pongámosle el mío. Bueno, ahora sí, ¿por qué no nos la está dejando? A ver, pongámosle el 1, a ver si así la deja. Ahí sí la dejó. El 1, pero por el más bajo, pero por colombiano. Bueno. El más bajo por nacionalidad. Ah, ya entiendo. Ya entiendo por qué es que muestra toda la tabla. Es que los jugadores casi en todos los equipos son 5. Por eso es que no los deja mostrar. Ya entendí. Claro. Es por eso. Ah, claro, chicos. Entonces, es que miren, según la lista de datos, por cada equipo, no hay más de 5 o 6 jugadores. Entonces, si pido los 5, pues la lista no se va a resumir mucho. ¿Sí? En cambio, digamos que si le colocamos el que solamente nos muestre indicando el más bajo valor, por ejemplo, cambiémosle ahí el texto, indicando el más bajo valor,
ahí sí no lo va a mostrar. ¿Sí? Porque repito, si le colocamos los 5, hay equipos que tienen hasta los 5 jugadores. Entonces, esos 5 jugadores son los del valor más bajo. Por eso la tabla parecía como que si no se estuviera filtrando, ¿no? Entonces, es por eso. Si tuviéramos más amplia la lista con muchos más jugadores, pues ahí sí veríamos la diferencia. Entonces, apliquémoslo así con el valor más bajo. Aquí fue el filtro por jugadores. Entonces indiquemos solamente el más bajo valor, chicas. Entonces vamos al filtro. Vamos filtro por jugadores. Filtros de valor, 10 mejores. Y digámosle que nos muestre solo el primer inferior, o sea, el más bajo de todos. De los inferiores, el 1. Y ahora sí, clic en aceptar. Y ahí sí ya miren, por cada equipo, ahí sí ya se redujo la lista, miren, por cada equipo nos muestra el jugador que menos cuesta. Entonces, por ejemplo, en Boca Juniors el que menos cuesta es Camilo, en River Plate el que menos cuesta es Alex, en Santos Alirio y así sucesivamente para los demás equipos. Ahí sí ya quedaría aplicada el ejercicio. Nueve. Todavía nos faltan 2 ejemplos. 9. Debemos mostrar los jugadores por condición. Mostrar los jugadores por condición. Indicando los profesionales desde el indicando los profesionales desde el 2015. Mostrar los jugadores por condición, indicando los que son profesionales, digamos, desde el 2015, ¿no? O sea, desde esa fecha, mostrar por cada condición cada uno de los jugadores. Primero creemos la tabla. Entonces, primero ordenemos los jugadores por condición. Entonces, pongamos condición primero en filas y luego los jugadores. Entonces, ahí tenemos cada jugador por cada una de las condiciones. El campo profesional, pongámoslo al final de fila. No, valor no, sino profesional. Eso así. Pues ahí tenemos los jugadores por condición y la fecha en que fue profesional. Ahora, solo necesitamos que nos quede mostrando los que son profesionales desde el 2015. Entonces ahí tenemos que aplicar un filtro. Un filtro a la columna profesional. Entonces damos clic en el filtro, eligen la columna profesional, en seleccionar campo eligen profesional y vamos a los filtros de fecha. Entonces nos dice que sean profesionales desde el 2015. Desde el 2015. ¿Cuál de las opciones que están ahí debo escoger? Hasta la fecha. ¿Cuál? Hasta la fecha.
hasta la... No. Después, Después. A ver, usemos después y vemos. A ver. Listo. Es posterior a. Correcto. ¿Desde qué fecha le podemos colocar para que tome desde el 2015? Primero de enero del 2015. Si tú lo pones desde el 1 de enero del 2015, te toma, ojo, si tú lo pones 1 de enero del 2015, te toma a partir del 2, porque dice es posterior a. O sea, es posterior a la fecha que tú elijas ahí. O sea que Entonces, no tomaría los del 1 de enero. Entonces, ¿qué tocaría fecha poner ahí? 31 de diciembre o primero de enero. No. Entonces ya dijimos que el 1 de enero no por del 2015 porque lo tomaría a partir del 2. Entonces sería la que está diciendo ahí la chica, 31 de diciembre, ¿sí? El 31/12, pero del 2014, ¿sí? 31 de enero del 2014. Entonces, posterior a esa fecha es, ¿cuál? Primero del 2015. ¿Sí? Posterior a la fecha que estamos indicando ahí, del 31 de diciembre del 2014, pues una fecha posterior es el 1 de enero. Entonces, esa sería la fecha que tocaría que ponerle para que tomara a partir del 2015 en adelante. Y entonces, al dar a aceptar, entonces solamente tenemos estos 3 jugadores, que son profesionales a partir del 2015. Miren. Y el último, ya coloramos. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que me quedé. ¿Dónde es que se aplica lo del filtro? ¿En cuál te quedaste? Para ya ponerle el filtro en profesión. Ah, en el 9. Sí, señor. A ver, espérate, quitamos ese filtro, lo aplicamos a profesional, quitemos. Entonces, tenemos los jugadores por condición y la fecha en que fue profesional. Pero necesitamos saber cuáles son desde el 2015. Entonces, vamos al filtro. Ese filtro se lo aplicamos a la columna profesional, entonces donde dice seleccionar campo elegimos profesional. Y luego vamos a filtros de fecha y escogemos después. Después. Entonces, lo que decíamos, para que me tome a partir del 1 de enero del 2015, tengo que ponerle una fecha antes de eso. ¿Por qué? Porque me dice después de la fecha que tú coloques ahí. Si tú pones el 1 de enero del 2015, entonces te va a tomar a partir del 2, porque es una fecha después de la que coloquemos, ¿no? Entonces, para que me tome exactamente el 2015, por eso era que le poníamos desde el 31 de diciembre, 31/12 del 2014. Entonces, una fecha después de esa fecha, pues es la del 1 de enero del 2015, ¿ya? Para que me la tome todo entero desde el 2015. Ahora sí, damos clic en aceptar. Y ahí ya miren, ya me aparecen todos los profesionales después del 2015. ¿Sí? Y solamente nos aparecen estos 3 jugadores que tienen posición suplente y posición de suspendidos. Eso era todo. Bueno, y el décimo ejemplo. Vamos a colocar uno sencillito. Mostrar la cantidad de jugadores por
posición. Mostrando los delanteros y los porteros. Porteros, no, porteros. Ese es uno sencillito que pueden irlo haciendo mientras voy creando la tabla dinámica. Bueno, mostrar la cantidad de jugadores por posición. Pues primero ordenemos la tabla y luego sí vamos sacando los jugadores. Entonces, posición, pasémoslo a filas y el jugador debajo de posición. Entonces ahí tenemos los jugadores por sus posiciones. Pero necesito ir mostrando la cantidad de los jugadores. ¿Quién me da la cantidad de los jugadores? Pues la misma columna de jugadores me da la cantidad. Entonces, jugadores lo paso a valores. Entonces, miren, ahí tenemos la cantidad de jugadores que hay por cada posición. Entonces, centrales hay 9, delanteros hay 10, laterales hay 8 y así sucesivamente. Pero ahora necesitamos que únicamente se queden mostrando los delanteros y los porteros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con un filtro. ¿Sí? Un filtro por nacionalidad. Entonces vamos clic en la flechita. Por posición. En seleccionar campos dejamos o escogemos posición. Aquí nos muestra todas las posiciones y indicamos las dos que nos dicen. Que únicamente se quede mostrando el delantero y el portero. ¿Sí? Delantero y portero, y ahora sí le damos clic en aceptar. Y ahí ya obtenemos, miren, la cantidad de jugadores, ¿sí? Por las dos posiciones que tienen. Entonces, delanteros hay 10, porteros hay 5. Profe, ¿en valores cuál puso? Jugadores. ¿Cómo hizo para repetirlo? No, simplemente vuélvelo a seleccionar, vuélvelo a arrastrar y ya te pone. Ah, bueno. Es que no vi. Y listo, niños y niñas, esto era todo en cuanto a la creación y diseño de las famosísimas tablas dinámicas, que son bastante utilizadas, o las ponen a ustedes a usarlo bastante allá en etapa práctica. ¿Sí? Si se dieron cuenta, entonces la mayoría de los ejemplos que se hacen de tablas dinámicas tienen que ver con los filtros. Por eso es importante haber hecho la práctica de filtros, y de esa manera pues les queda mucho más sencillo crear las tablas dinámicas. Profe, ¿Sí? ¿y me puede indicar cómo puedo transponer la tabla? Ah, Me cortaba. transponer la tabla. Bueno, vamos a hacer para nuestra compañerita eso. Entonces voy a tomar parte de esta tablita, voy a tomar unos poquitos ejemplos. Entonces voy a pegarlos aquí en esa hojita que está ahí en el archivo. Entonces, como está esta tablita, está en posición de columnas, ¿sí? Posición de columnas. Pero necesito verla en posición de filas, ¿sí? En posición de filas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en Excel necesitamos es transponer la tabla. Entonces, seleccionamos la tablita, la copian, control C,
Luego, si ubican en dónde va a salir la tabla en posición de filas. Entonces, por ejemplo, voy a ubicarla aquí, en C15. Entonces, en esa posición, doy un clic derecho, me ubico en pegado especial, y doy clic en el siguiente pegado especial. Y me aparece esta tablita. Y en esta tablita elijo esa opción, transponer. Le doy clic en transponer y por último clic en aceptar. Y entonces, miren, esta tablita que estaba en columnas, ahora me aparece en filas. Te repitámoslo nuevamente. Repitámoslo nuevamente por si se les olvidó. Entonces seleccionan la tablita, la copian, se ubican en qué celda van a poner la tabla en filas, le dan un clic derecho, pegado especial, otra vez pegado especial, y le dan clic en transponer. Por último aceptar, y ya tienen la tablita en posición de filas. Entonces, columnas y filas. Y listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes respecto de las tablas dinámicas? Como les dije, es un tema que viene concatenado o combinado con los filtros. Pues, si hicieron la práctica de filtros a conciencia ustedes mismos, entonces pues esta temática les debe haber quedado mucho más fácil trabajarla. Bueno, en ese orden de ideas voy a publicarle la guía referente a este tema. Bueno, ahí tienen la guía y el archivo en Excel para que realicen esa tablita. Miremos un momentico para que vean cómo deben trabajarla, cómo deben trabajar esa guía. Entonces, miren, esa tabla tiene, en Excel tiene 6 hojas, ¿no? Ejercicio 1 hasta el ejercicio 6. En cada hoja hay una tabla distinta, una tabla de datos distinta, por lo cual a cada tabla hay que aplicarle varias tablas dinámicas en cada hoja, ¿sí? Acá la guía me lo indica. Entonces, por ejemplo, a la tabla del ejercicio 1, que es esta, ¿sí? Hay que crear 4 tablas dinámicas. Entonces, aquí están las 4 tablas dinámicas que deben crear en esa primera hoja. Ojo, lean bien que ahí les indican todo lo que deben hacer para crear cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, en la hoja 1, que es esta del ejercicio 1, hay que crear 4 tablas dinámicas. Las organizan así como las hicimos hoy, ¿no? Una debajo de la otra, una debajo de la otra. No importa que queden bien abajo, no interesa. Pero las organizan de esa manera. Entonces, miren, por ejemplo, para el ejercicio de la hoja 1, la primera tabla dinámica, entonces, cantidad de personas por departamento, ¿sí? Esa es la pregunta. Luego les indican, miren, cómo deben mover los campos para crear la tabla dinámica. Miren, mover nombre, o sea, el campo nombre, área de valores, y departamento, área de columnas. Ubique la tabla dinámica en la posición J2. Entonces, primero lean toda la pregunta para luego hacer la tabla. Entonces, si yo quiero interpretar todo esto, aquí, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, miren que lo que me dice que hay que ubicar la tabla dinámica en la posición J2. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Entonces, primero creo la tabla. Crean la tabla dinámica. Entonces, la van creando.
hoja de cálculo existente, y esa primera tabla me dice que hay que crearla en J2, entonces J2 aquí, en J2. ¿Sí? Ahí saco la tablita, y ahora sí muevo los campos como me indica el ejercicio, esta partecita aquí que estoy subrayando. Mover nombre a valores. Pues aquí tengo el campo nombre y lo muevo a valores. ¿Sí? Y departamento a área de columnas. Entonces, este campo departamento lo muevo a área de columnas. Y miren que ahí ya obtengo la tabla dinámica que me indica el ejercicio. Entonces, de esa misma manera, entonces van creando las otras tablas dinámicas. Entonces, la segunda en esa hoja deben crearla en la posición J7, deben mover los campos como le indica el ejercicio. ¿Listo? Y así es en todos los demás ejemplos. Entonces, para que tengan en cuenta y puedan trabajar. Todas las tablas que deben crear les indica cómo deben mover los campos en las horas. O sea que ahí no tienen pierde que les quede una tabla mal hecha. Profe, y en la Sí. hora de trabajar o en la práctica, siempre hay que colocar así en esa misma posición, una tras otra, así hasta abajo. Sí, hasta abajo así. Así como lo hicimos ahorita. ¿Y por ¿Sí? qué? La colocan así. No importa si les da bien abajo, no interesa. ¿Pero ¿Listo? por qué ese orden, profe? Pues que es el mejor orden que se le pueda dar. Tú Ah, puedes colocarla donde quieras, claro. No, pero para que quede bien ordenadita, de pronto para que no se vaya a interferir, digamos, un punto con el otro, porque puede pasar. Entonces, por eso es mejor siempre ponerlas así hacia abajo. bueno. Gracias. Solo por orden, ¿no? Es solo porque quede bien ordenado. Porque tú puedes ponerlas donde quieras. Eso sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, por favor, todos presenten el chat para la asistencia. Y nos vemos, Dios mediante, en 8 días, chicos, con una nueva temática. Profe, esta guía se la enviamos al correo, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno, gracias, profe. Por favor, todos pongan presente, porque si no, les pongo falta. No me aparecen ahí. Bueno, niños y niñas, que pasen una bonita tarde, un feliz resto de semana y nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, Chicas. profe, hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias, profe. Hasta luego, instructor. Hasta luego. Profe, una pregunta. Dime. ¿El taller de la clase anterior se toca enviárselo? Sí, al correo que les indica. Bueno, profe. Ya se lo envío. Bueno, pues.